Buenos días, ¿cómo están a todos? Buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase teórica. Bien, vamos a empezar entonces con este sistema esquelético que habíamos quedado la clase pasada. Habíamos hecho una pequeña introducción. Y bueno, ahora vamos a ver todo lo que es el sistema esquelético. Bien, vayan colocando por favor la asistencia por el chat. Bien, bueno, habíamos hablado acerca del sistema esquelético que se divide en dos tipos de esqueleto. Un esqueleto axial, que va a cabeza, cuello y tronco. Un esqueleto apendicular, que está a cargo del miembro superior y miembro inferior. Y así tenemos todo el sistema esquelético, ¿no? En base al esqueleto axial y esqueleto apendicular. Todo lo que está en la parte central, hasta el sacro, es axial, y todas las extremidades superiores e inferiores son apendiculares. Por ejemplo, en la extremidad superior, tomando en cuenta la clavícula y la escápula por detrás, miembro superior. Miembro inferior o extremidades inferiores, desde estos huesos coxales y toda esta extremidad inferior, ¿no? Huesos coxales y la extremidad inferior. Pertenecen a los miembros inferiores. Muy bien. Habíamos indicado que el sistema esquelético también estudia dos componentes importantes, que es cartílago y hueso, dos componentes de este sistema esquelético. El cartílago se caracteriza, habíamos indicado, ahí tenemos un ejemplo de cartílago, los cartílagos costales. Se caracteriza por ser avascular. Este está relacionado con los movimientos articulares de la caja torácica, por ejemplo. Los recién nacidos tienen más cartílago que una persona adulta. Es así que ellos son que tienen mayor flexibilidad para poder realizar movimientos, ¿no? Los recién nacidos. Y la capa más superficial del cartílago es llamado pericondrio, ¿no? Que es la capa más externa que tiene el cartílago. Y hablando ya de hueso, pues debemos hablar de las funciones, ¿no? Que ya habíamos tocado, pero damos una repasadita. Ahí tenemos la función del esqueleto, que es soporte. Nos da el soporte, ¿a qué se refiere? Que todo nuestro peso corporal, los músculos que están pegados al esqueleto, los nervios, las arterias, todas estas lo que hacen es tener un peso, y ese peso es el que va a sostener nuestros miembros inferiores, ¿no? Tanto superiores, inferiores. La caja torácica de igual forma va a resistir gracias a los músculos, gracias al esqueleto que tiene, va a resistir el peso que tiene el corazón, los pulmones, de igual forma la pelvis, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar ya parte del abdomen, el hígado, el tubo digestivo, ¿no? Los genitales, el útero, por ejemplo, el sexo femenino, todo ese peso lo soporta, ¿no? Entonces es un soporte que tiene una de las funciones. Protección, que protege a algunos órganos que son muy vitales, a los más vitales diría yo. Proteger al cerebro, los huesos del cráneo protegen al cerebro. La caja torácica, pues protege a otro órgano muy importante, que es el corazón y los pulmones. Y pues finalmente la cavidad pélvica también protege algunos otros órganos, por ejemplo, genitales, puede ser el útero, también algunos órganos pélvicos, como ser la vejiga, el recto y las asas intestinales, que es parte del tubo digestivo. Entonces, miren, tiene el esqueleto, el hueso, tiene la función de proteger, protección. Base mecánica que realiza movimientos. Cuando se une un hueso con otro hueso, eso se llama articulación. Y la articulación, repito, es la unión de dos huesos. ¿Para qué sirve la articulación? Para dar movimiento. A eso llamamos base mecánica, que le ayuda a ejecutar movimientos. Almacenamiento, pues los huesos están almacenados de sales minerales,
Ahí tiene orgánicos e inorgánicas y también, pues lo más importante que es el calcio, ¿no? El calcio es lo que le va a dar la firmeza, la dureza que tiene el hueso. Y bueno, otra de las funciones que también es esencial, pero sobre todo en la vida adulta, es la producción de sangre. La producción de sangre es lo que le va a ser una de las funciones, pero en la vida adulta. Bueno, simplemente para recordarles algo que es importante. Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, pues, en la vida fetal, ¿cómo es que o quién produce la sangre? Durante la vida fetal, durante el vientre de la madre, en una etapa fetal, ¿quién produce sangre? Pues produce un órgano llamado el vaso. El vaso es quien se encarga de la producción de sangre prenatalmente, dentro del vientre. Después del nacimiento, el momento de nacer, ya el vaso deja de ser productor de sangre y cambia al siguiente órgano, que es el hígado. Y el hígado es el que se encarga de producir sangre. Pasan unos meses y en el transcurso de unos meses el hígado deja de funcionar en la producción de sangre y se hace cargo el hueso. Y el hueso es ya quien se hace cargo de la producción de sangre gracias a la médula roja o médula ósea que tiene esta estructura que es el hueso. Entonces, si se dan cuenta, para la producción de sangre hay 3 etapas importantes, ¿no? Prenatalmente tenemos al vaso, luego tenemos al hígado en el nacimiento y después ya hasta nuestra vida adulta se encarga el hueso de la producción de sangre. Bien, esas son las 5 funciones importantes que tiene el hueso. La capa más superficial del hueso, pues bueno, es llamado periósteo. ¿Por qué se caracteriza el periósteo? Por el brillo que tiene el hueso. Entonces, si nosotros diseccionamos un cadáver, retiramos piel, retiramos tejido subcutáneo, fascia, músculo y llegamos al hueso, pues una vez que llegamos al hueso, lo vemos bien y tiene un brillo. Y ese brillo del hueso es llamado periósteo, que es la capa más superficial o más externa que tiene el hueso. Bueno, luego tenemos acá, podemos indicar la célula. El hueso también, como todo tejido, tiene célula y es llamada osteocito. El osteocito son las células que tienen nuestros huesos. Bien, cuando hablamos de tipos de hueso, ¿cuántos tipos de hueso tenemos? Cuando decimos tipos, estamos hablando por la estructura, no cómo se clasifica en huesos planos, cortos, anchos. No estamos hablando de eso. Tipos de hueso de acuerdo a su estructura. 2 tipos de hueso. 2 tipos de hueso. Muy bien. 2. ¿Cuáles son? Hueso Hueso esponjoso esponjoso y hueso compacto. Muy bien. Hueso esponjoso y hueso compacto. Entonces, el hueso esponjoso, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene estas trabéculas. Entonces, aquí podemos ver unas trabéculas. Si ven acá unas líneas y unas cavidades, pues esos como unos tabiques que vemos, esos se llaman trabéculas. Y estas trabéculas, que estamos viendo acá, dentro van a formar espacios para que esos espacios se llenen de médula roja y médula amarilla. Ahora la pregunta. La médula roja es la que produce eritrocitos, glóbulos rojos, la sangre. Y la médula amarilla, ¿qué producirá? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Plaquetas? No. Médula amarilla. Adipocitos. Ya, está bien, podría ser adipocitos que son grasa, pero ¿qué función le va a dar? Una función importante que es energía.
eso le va a dar al hueso. Entonces, la médula roja se encarga de la producción de sangre y la médula amarilla se encarga de la producción de energía, ¿no? Le va a dar energía, le va a dar fuerza al hueso. Bueno, ese es el hueso esponjoso y aquí tenemos el hueso compacto que está en la parte periférica al hueso esponjoso, ¿no? Ahí vemos un hueso compacto que es más duro, ¿sí? Es más firme, es más liso, esa es una característica que tiene. Ahora bien, como ya conocemos dos tipos de hueso, esponjoso y compacto, pues ahora vamos a ver dónde existe más hueso esponjoso y dónde existe más hueso compacto. Entonces, primeramente, ahí vemos en esta imagen un hueso largo. El hueso largo para su estudio tiene tres partes. ¿Cuáles serán las tres partes? Epífisis proximal, distal y diáfisis. Muy bien. Una epífisis proximal, porque es próximo al tronco, una epífisis distal y el cuerpo lo llamamos diáfisis. En realidad, dos extremos y un cuerpo. El cuerpo es llamado diáfisis y los dos extremos de acuerdo a la ubicación. Si es un extremo proximal, pues se llama epífisis proximal. Si es un extremo distal, epífisis distal. Muy bien. Ahora, si nosotros hacemos un corte para verificar dónde hay más hueso esponjoso y hueso compacto, pues vamos a verificar en este corte. Lo cortamos y vemos ahí dos tejidos importantes. Por ejemplo, aquí tengo un corte transversal a nivel de la epífisis proximal, a nivel de la diáfisis y a nivel de la epífisis distal. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay un tercer corte? Primero, segundo y en medio un tercero, porque esto es a nivel de la metáfisis. ¿Qué es la metáfisis? Es la parte más estrecha de la epífisis proximal o la parte más estrecha de la epífisis distal. ¿O dónde localizamos la metáfisis? Entre la epífisis proximal y la diáfisis. En cualquiera de estos dos extremos, entre los dos, en medio se encuentra la metáfisis. Generalmente la metáfisis, ¿sí? Por encima de la metáfisis, por encima de esta metáfisis, generalmente ahí es donde se localiza el cartílago de crecimiento, ¿sí? El cartílago de crecimiento. Bueno, nosotros llamamos cartílago de crecimiento, pero ¿cuál es el nombre correcto que tiene ese cartílago de crecimiento? Se llama lámina epifisaria o cartílago epifisario. Lámina o cartílago epifisario, que en total eso significa cartílago de crecimiento. ¿Sí? Muy bien. Bien, ahora veamos el epífisis proximal. Si vemos en esta imagen, vemos que tiene más hueso esponjoso que el propio hueso compacto, que es muy delgado. Bien, en la diáfisis vemos que tiene más hueso compacto, no hay hueso esponjoso, pero sí a cambio de eso se forma una cavidad medular. Esa cavidad medular es un espacio por donde está circulando libremente la médula roja, ¿sí? La médula ósea. Entonces no hay hueso esponjoso. En la epífisis distal, ¿qué podemos ver? Si ustedes ven, tenemos hueso esponjoso y poco hueso compacto. Entonces, ¿a qué llegamos a la conclusión? De que en las epífisis, tanto proximal como en la epífisis distal, existe más hueso esponjoso que hueso compacto. En la diáfisis, ¿qué existe más en la diáfisis? Hueso compacto, más hueso compacto. No hay hueso esponjoso, pero sí hay cavidad medular. Pues miren, esta puede ser otra pregunta de decir, ¿en qué segmento de un hueso largo se encuentra
principalmente la cavidad medular, a nivel de la diáfisis o cuerpo. Ahí está toda la cavidad medular, ¿no? Y el hueso compacto. Ahora ya podemos diferenciar y decir, a ver, ¿en qué parte de un hueso largo encontramos más hueso esponjoso y más hueso compacto? En la epífisis hay más hueso esponjoso y en la diáfisis hay más hueso compacto. Muy bien. Tanto Y proximal. en la en la epífisis. diáfisis también tenemos, aparte de hueso compacto, una cavidad, ¿no? Que es la cavidad Medular. medular. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿cuál de los dos, cuál de las tres componentes que hemos hablado será más duro, más firme y más resistente? El hueso compacto, la diáfisis. Hueso compacto en la diáfisis. Muy bien, el hueso compacto. Este hueso compacto es más duro, ¿sí? El hueso esponjoso es tan blando, ¿sí? Que les había puesto un ejemplo, que si tienen un hueso de pollo, ¿sí? Que está cocido, muy cocido, pues mucha gente opta por masticar, ¿no? Por masticar los extremos. ¿Y por qué se deshace? Porque es más hueso esponjoso. Pero si llega a la diáfisis es un hueso compacto y es un hueso bastante duro, ¿sí? Muy duro. Bien. Ahora sí, vamos a hablar acerca del desarrollo de los huesos. ¿Cómo es que los huesos llegan a aparecer? Bueno, empiezan a desarrollarse gracias a un tejido embrionario que se llama mesénquima. El mesénquima es un tejido embrionario que va a dar origen al hueso y va a dar origen al cartílago. Por ejemplo, si quiere dar origen al hueso, se va a formar a través de la osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa origina el hueso. Si quiere formar cartílago, osificación endocondral y se forma el cartílago. Entonces tiene dos derivados el mesénquima. Entonces este mesénquima es un tejido embrionario que va a originar la osificación intramembranosa para que se origine el hueso y la osificación endocondral para que se origine el cartílago. Bueno, ¿qué quiere decir osificación? Significa proceso, evolución o desarrollo. A eso denominamos, ¿no? Por eso estamos hablando del desarrollo de los huesos. Ahora, existen huesos que desde el momento que están en el vientre materno ya empiezan a formarse los huesos. Y aquí va una pregunta muy importante. Por ejemplo, ¿de dónde creen que el niño o el producto fetal tiene huesos en el vientre? ¿Será porque la mamá de repente se comió huesos? ¿O de dónde aparecen sus huesos del producto fetal? ¿Cómo es que empiezan a desarrollar sus huesitos de ese feto que está dentro del vientre? ¿Quién me puede decir? Una osificación endocondral, doctor, que empieza de cartílago. Bien, a ver, vamos a preguntar. Vayan encendiendo sus cámaras, por favor, el resto. Muy bien, a ver. Sus cámaras, por favor, chicos, el resto. A ver, Jocelyn Rojas. Presente, doctor. ¿Cómo crees que aparece huesitos en la vida fetal? ¿De cómo crees que aparecen huesos? Increíble, ¿no? Para que empiece a formarse extremidades superiores, inferiores, esqueleto axial y todo.
Creo que por una osificación intramembranosa. Mm, ya, a ver, Daily. Nadie. Morrison. Dígame, La profesor, misma pregunta, la misma pregunta. ¿Cómo es que ¿cómo, pasa? Te escucho. cómo creo yo que se forman los huesos en un bebé? Mediante la osteogénesis, que si no me equivoco comienza desde la médula ósea. Y en base a eso se causa la osificación Ya. intramembranosa. Bien, entonces ya, está bien. Pero lo más importante que nosotros debemos saber es que, ¿cómo es que aparecen los huesos, no? Los huesos no aparecen mágicamente. Es más, el niño que está dentro del vientre lo que hace es tratar de reabsorber todos los nutrientes que le aporta la madre. Y al recibir todos los nutrientes a través de la placenta, es que va a absorber mayor cantidad de calcio. Y la gran cantidad de calcio hace que empiece la parte del mesénquima y la osificación. Por lo tanto, hace que empiece a desarrollar el hueso y empiece a formarse el hueso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le va a reabsorber mucha cantidad de calcio a la madre. Y de esa forma, pues muchas veces se han escuchado de repente, a veces hay mamás que de repente tienen un hijo, 2 hijos, 3, 4, hasta 5 de repente, pero estas personas tienen más predisponibilidad a tener una osteoporosis, a que las piezas dentarias, los dientes se caigan, a que puedan tener alteraciones en el hueso por descalcificación, ¿no? Entonces lo que trata de reabsorber es el calcio de la misma madre, ¿no? Y así es como empieza a desarrollar el hueso. Entonces es importante el consumo de calcio durante el embarazo, ¿no? Para compensar la pérdida que está teniendo la madre. Muy bien. Entonces, así es como empiezan a desarrollarse gracias a la osificación intramembranosa y endocondral. Bien, aquí les decía, hay muchos huesos que nace el niño y los huesos ya están maduros. Ya no necesitan madurar. ¿Qué huesos están maduros? Por ejemplo, los huesos del oído, los huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Estos ya son maduros desde que nacen. Desde ser recién nacido, ya están maduros. No necesitan osificación. Habíamos indicado que la osificación es desarrollo. Hay otros huesos que son inmaduros. Un ejemplo tenemos al húmero. El húmero empieza a aparecer desde las 8 semanas de gestación y termina en madurar a los 20 años. O sea que después de que nacemos, el húmero es un hueso inmaduro. Tienen que pasar aproximadamente años para que pueda llegar a madurar completamente, ¿no? Ese es un ejemplo que les quiero colocar. Hay huesos que ya nacen maduros y hay huesos que recién están madurando hasta llegar a 20 años aproximadamente, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que colocamos. Bien, ahora vamos a hablar de centro de osificación primaria y centro de osificación secundaria. Osificación primaria, ¿dónde va a iniciar? En la diáfisis. La osificación secundaria se origina en las epífisis, proximal y distal. Entre la diáfisis y la epífisis encontramos la metáfisis. Y encima de la metáfisis nos encontramos con el cartílago epifisario o lámina epifisaria. El cartílago epifisario o lámina epifisaria ya habíamos indicado que significa el cartílago de crecimiento. Esto que les estoy mostrando, estos puntos, estos cuatro puntos, es un resumen que voy a explicar ahora en una imagen, ¿sí? Entonces vamos a volver enseguida. Ahora sí, empezaremos con esta imagen. Fíjense bien esta imagen. Acuérdense de esto y empezamos mediante este dibujo.
Bueno, el hueso, antes que nada, el hueso tiene que crecer proporcionalmente. ¿Qué quiere decir? Que crece hacia arriba y crece hacia abajo. De esta forma. Crece hacia arriba y crece hacia abajo. Y así va creciendo proporcionalmente, para arriba y para abajo, al mismo tiempo. Si solo creciera hacia arriba, pues este es el que se va a desarrollar y este no. Entonces necesariamente tiene que crecer de ambos lados. ¿Sí? Porque hay dos cartílagos de crecimiento o llamados láminas epifisales. Una y abajo otra lámina epifisario cartílago de crecimiento, ¿no? Y ahí vemos las metáfisis. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que empieza a crecer el hueso? Aquí va la explicación para osificación. El centro de osificación primaria, ¿dónde inicia? En la diáfisis, que es la parte media del hueso. En la parte media del hueso tenemos un agujero, un orificio, que se llama agujero nutricio. Agujero nutricio. Siempre en la parte media, que es la diáfisis, encontramos este agujero, que es muy pequeñito. Bien, empecemos. El centro de osificación primaria inicia en la diáfisis, pero a través de un tejido embrionario que se llama yema perióstica. La yema perióstica ingresa por el agujero nutricio y llega hasta la parte central del hueso. Hasta ahí se llama yema perióstica. Cuando la yema perióstica está dentro del hueso, se empieza a dividir en forma ascendente y en forma descendente. En el momento que se divide en ascendente y descendente, ya cambia de nombre. Ya no se llama yema perióstica, se llama arteria nutricia. La arteria nutricia empieza desde que asciende una de sus ramas y desciende la otra de sus ramas. En sentido longitudinal ya estarían estas arterias. Ahora, estas arterias que ascienden, ¿a dónde se dirigen? Hacia la lámina epifisaria, que es el cartílago de crecimiento. Le van a dar nutrición, le van a nutrir al hueso para que empiece a desarrollar. Las ramas descendentes van a descender hasta llegar igual a la lámina epifisaria. ¿Y qué le hacen? Le van a dar nutrición para que empiece a desarrollar. Ahí termina el centro de osificación primaria. Ahí termina. Pero como llegó a los extremos, las epífisis empiezan a activarse y empieza el centro de osificación secundaria. ¿Dónde inicia? En las epífisis. Entonces, en la epífisis empieza a aparecer el centro de osificación secundaria, que esta va a originar arterias o va a estar nutrida. Este centro de osificación secundaria se va a nutrir gracias a la arteria epifisaria. Con las arterias epifisarias van a nutrir las epífisis. Y eso se va a llamar centro de osificación secundaria. Ahora aquí está la pregunta que decíamos. Les voy a indicar. Este es un resumen, les dije. ¿Se acuerdan? Entonces, tengo ¿cuántos centros de osificación? 2. Primario, secundario. Primario en la diáfisis, secundario en las epífisis. Ahí está, clarito. Entonces, si yo pregunto, explíqueme todo el centro de osificación primaria. Bueno, el estudiante me dirá, doctor, que inicia en la diáfisis a través de la yema perióstica que ingresa por el agujero nutricio hasta llegar a la parte central del hueso. Luego, este empieza a dividirse y ya cambia de nombre a arteria nutricia. Que esta llega hasta los extremos, hasta llegar a las láminas epifisarias
Y estas arterias tienen sentido longitudinal. Hasta ahí es llamado centro de osificación primaria. Y centro de osificación secundaria empiezan en las epífisis. Pero aquí está el detalle. ¿Cuál de las dos primero empieza? Si ustedes ven en el hueso, aquí no hay nada, en las epífisis no hay nada. Todo empieza primero en la diáfisis, de ahí empieza a dividirse y cuando llega a las láminas epifisarias, recién va a iniciar el centro de osificación secundaria, ¿sí? Nutrida por las arterias epifisarias, ¿sí? En ambos extremos, como pueden ver. Y así el hueso empieza a desarrollar proporcionalmente para un extremo y para el otro extremo. Y así va creciendo durante la etapa fetal para llegar a una madurez completa, ¿no? Así es como va a crecer. Y es así, ¿no? Que el crecimiento máximo, pues, de una mujer suele ser hasta la edad de los 18 años aproximadamente, y en la edad de los hombres suele ser aproximadamente hasta los 23, como máximo hasta los 25 años, y eso de edad, ¿no? Entonces hasta ahí es donde llega a su madurez completa el hueso. Bien. Eso es lo que podemos hablar de osificaciones. Ahora vamos a hablar acerca de cómo se clasifican los huesos. ¿Cómo es que se clasifican estos huesos? Se clasifican en huesos largos. Ejemplo, tenemos al fémur. Ahí vemos el hueso más largo de todo el cuerpo. Tenemos huesos cortos, como el hueso del carpo y el hueso del tarso. Tenemos huesos planos, como ser el omóplato y el esternón. Son huesos planos. Podemos encontrar más, pero son ejemplos que tenemos. Huesos irregulares, tenemos los huesos de la cara. Son huesos irregulares. La columna vertebral también son huesos irregulares, las vértebras. Y tenemos huesos sesamoideos. ¿Qué son los huesos sesamoideos? Son huesos redondeados. Ejemplo, tenemos la rótula. Entonces, así se clasifican los huesos. Largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Entonces, a estos consideramos huesos, su clasificación. Bien. Ahora sí, vamos a ver este detalle que es lo más importante, ¿sí? Esto sí es muy importante, ¿sí? Esto les voy a pedir para la parte práctica que vayan repasando. Les voy a hacer preguntas el día de hoy. Hoy les voy a hacer preguntas acerca de estos detalles óseos. Así que atentos, porque hoy vamos a trabajar en base a eso, ¿sí? Vamos a trabajar en base a estos detalles óseos. Bien. Detalles y formaciones óseas. Bien, ahí tenemos un hueso. Este hueso, ¿a qué hueso pertenece? Ese hueso pertenece, pues, al hueso a este mismo hueso, al húmero. El húmero en su extremo distal, por si acaso, en este extremo. En el extremo distal. ¿Qué tiene? Bueno, encontramos un detalle llamado epicóndilo. ¿Qué es epicóndilo? Este es el epicóndilo, por si acaso, chicos, para que lo vean bien. Este es un epicóndilo y este es otro epicóndilo. El epicóndilo es una eminencia superior a un cóndilo. Aquí tengo eminencia superior a un cóndilo. Este puede ser un cóndilo y por encima está el epicóndilo. Ejemplo de epicóndilo. Epicóndilo lateral del húmero.
y este es epicóndilo medial del húmero. Epicóndilo lateral y epicóndilo medial. ¿Qué nos dice que es? Superior a un cóndilo. Si este fuera un cóndilo, fíjense por favor todos, si esto fuera un cóndilo, todo esto es un cóndilo, por encima es el epicóndilo. Igual por encima el epicóndilo. Epicóndilo medial y epicóndilo lateral. ¿En qué hueso? Pues en el húmero, en la parte distal del húmero. Primer detalle óseo. Vamos con el siguiente. Capítulo. Capítulo es pequeña cabeza articular redondeada. Esto que veo acá del cóndilo se llama capítulo. Esta estructura redondeada se llama capítulo. ¿Qué es capítulo? Pequeña cabeza articular redondeada. Ejemplo, capítulo del húmero. Capítulo del húmero. Bien, siguiente componente. Vamos a hablar de este otro cóndilo que en realidad se llama tróclea. La tróclea es un proceso articular semejante a un carrete, como una polea. Ejemplo, la tróclea del húmero. Todo esto es la tróclea del húmero. Entonces, ¿qué es tróclea? Es un proceso articular semejante a un carrete, como una polea. Bien, estos son los tres componentes que podemos hablar en este extremo distal del húmero. ¿Sí? Ahí encontramos tres detalles óseos. Epicóndilo, capítulo, que es redondeado, y la tróclea, que es como una polea. Pero para esto, chicos, escuchen bien, deben saber los conceptos. Yo voy a preguntar, por ejemplo, a ver, vamos a preguntar, a ver, por ejemplo, Enrique Ayavir, ¿qué es un capítulo? Y un ejemplo. Entonces, ¿qué me dices, Enrique? El capítulo es una pequeña cabeza articular redondeada. Muy bien, ejemplo, ¿dónde encontramos capítulo? Encontramos en el húmero. Muy bien, encontramos en el húmero. Entonces, ese es el ejemplo. Así es como cada uno tiene que ir indicándome. ¿Listo? Cualquiera le va a tocar, por ejemplo, le digo, a ver, ¿qué es un epicóndilo? Claro que aquí lo estamos viendo con las letras, pero pues luego vamos a ver sin letras. ¿Sí? Entonces, para eso debo saber, estos son detalles óseos, estos son sus conceptos y estos son sus ejemplos. ¿Dónde encontrarlos? Muy bien, estamos empezando recién, tenemos como 20 detalles óseos, 22 detalles óseos, así que estamos empezando con 3. Muy bien. Bueno, hasta aquí entonces ya tenemos 3 detalles óseos. Todos en el extremo distal del húmero. Vamos con el siguiente detalle óseo. Ahí vemos el extremo proximal del húmero. El extremo proximal del húmero. Bueno, aquí ¿qué detalles vamos a encontrar? Bien, vamos a encontrar después de nuestra pausa que tenemos